aquí en Rosario, son por un lado la crisis económica, pero por otro lado la falta de seguridad. Marchas, quejas. A veces ya casi no tenemos ganas de ver el noticiero del mediodía porque en los dos canales de Rosario la constante es lo mismo, son quejas, personas que están enojadas, personas que son afectadas, personas que tratan de encontrar explicaciones, cosas por el estilo. La falta de seguridad es algo absolutamente normal para nosotros. Ahora, esto está referido a la seguridad que vivimos de todos los días. Pero hay algo que tenemos que pensar y es nuestra seguridad eterna. Muchas personas no piensan en esto, viven el presente, como si los problemas se redujeran solamente a esto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra vida trasciende de este mundo. Nosotros no quedamos aquí. No es que cuando se termina nuestra vida se terminó todo. No, cuando termina nuestra vida comienza otra etapa, que es la etapa de la eternidad. Y allí necesitamos seguridad. Y la porción que vamos a leer de la Escritura hoy nos muestra por qué los creyentes podemos estar seguros. Y por qué con esa seguridad podemos transitar nuestra vida de todos los días con la paz que nos da Dios. Y nos permita pasar situaciones, circunstancias como las que recién les estaba relatando, que tuvimos que vivir en este año. Cuando terminamos el 31 de diciembre del año pasado, decíamos, bueno, la pandemia se está yendo, nosotros vamos a tener un año mejor, y la verdad que nuestro año fue bastante más complicado. Pero como hemos dicho, el amor de Dios nos ha cubierto. Así que yo quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8. El libro de Romanos, capítulo número 8. Miren, desde el capítulo 5 al capítulo 8 de Romanos, eso es todo un bloque completo. Si ustedes están leyendo la Biblia, yo les recomendaría que puedan leer de pedazos que son completos, digamos, donde hay un argumento completo. El apóstol Pablo escribe toda la carta a los romanos, pero desde el capítulo 5 al 8 hay todo un bloque que es completo. Nosotros no lo vamos a ver todo completo hoy porque no tenemos tiempo. Y ahí ya todo el cariño, toda la comprensión conmigo se terminaría, ¿verdad? No, vamos a mirar, miren lo que voy a decir, vamos a mirar un texto del capítulo 8 nada más. Pero quiero contarles para que ustedes puedan leerlo en casa. Si tenés papel y lápiz ahora, yo te invito a que tomes notas porque yo voy a mencionar varios textos en esta noche. Y eso es algo muy bueno, es algo muy provechoso si vas después a tu casa y lo lees. Así que agarren papel y lápiz. Si no tenés papel y lápiz, agarrá el celular seguro que lo tenés. Y ahí, capaz que le podés anotar, miren lo que le voy a proponer, que anoten en el WhatsApp y se lo puedan mandar a otro. Entonces ya les queda registrado para ustedes también. Y lo pueden leer y otro también puede ser bendecido al leer la palabra de Dios. Si leen todo el capítulo, los capítulos 5 al 8, van a encontrar de que allí está el plan de la salvación, toda una descripción de la obra de Dios en nuestro favor. Yo lo podría resumir en 3 partes o en 3 frases. Por un lado, esos capítulos nos hablan de que somos justificados, declarados justos por la obra de Cristo. También nos enseña de que somos perdonados por la cruz de Cristo. Y también nos enseña de que somos libertados por la obra de Cristo. 3 verdades maravillosas, ¿no? Justicia, perdón y libertad. Gracias a estas cosas, los creyentes podemos decir que somos enormemente bendecidos. Toda la bendición la tenemos en Cristo Jesús. Y todo ese desarrollo está en el capítulo 5 al 8. Así que cuando lo lean, piensen en estas cosas. Busquen estas 3 cosas. ¿En qué parte la Biblia nos dice, o en qué parte de ese capítulo habla sobre la justificación, o sobre cómo Dios nos declara justos, cómo encontramos el perdón y también cómo hay libertad? Y en el capítulo 8, desde el versículo 31 al 39, está la conclusión de todo ese argumento. Miren allí, versículos 31 al 39. Ahí encontramos toda la conclusión de ese argumento maravilloso que el Señor da para nosotros. Y entonces nos dice, por ejemplo, 5 razones por las cuales nosotros tenemos esta obra de salvación que nos bendice tanto. Miren, tienen la Biblia abierta, ¿no?
Les voy a pedir que no la cierren, porque voy a estar mirándole allí algunos textos. Miren allí capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí encontramos la obra de Dios en nosotros. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vieron que algunas personas se quejan y dicen, ¿y Dios cuándo se acordará de mí? Pero bueno, lo acabamos de cantar recién, ¿no? Del amor de Dios, de la obra de Cristo en la cruz. Bueno, Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. Allí estamos viendo lo maravilloso de la entrega del Señor Jesús. Nos dio, o la entrega de Dios, nos dio a su Hijo Jesucristo. Versículo 32. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, nadie puede levantar el dedo y acusarnos, porque Dios es el que nos justifica. Seguimos versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Ese vamos a subrayarlo porque es el que vamos a mirar esta noche. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí encontramos la seguridad que tenemos en Cristo. Versículos 35 al 39 tenemos una expresión maravillosa de victoria del Señor. Dice ahí el capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si nosotros escribiéramos la carta, ¿qué hubiéramos escrito después de eso? De esa frase. Nada. Nada nos puede separar. Y estaba bien. Pero el apóstol Pablo dice, no, miren, yo lo voy a escribir de tal manera que les quede bien claro que nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces empieza, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro. ¿Tenés la virome allí? Subrayá esto en la Biblia. Por lo cual, estoy seguro, dice Pablo. No tengo ninguna duda que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor maravilloso, ¿no? De ese Señor asombroso como cantábamos recién. Miren qué extraordinario. Todo lo que tenemos en el Señor. Pero quiero quedarme con el versículo 34. Miren el versículo 34. Ahí encontramos la seguridad. Volvemos otra vez allí. Pablo dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede condenarnos? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí encontramos toda la seguridad. Miren qué interesante. Dice, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Dice Pablo. Los creyentes estamos libres de la condenación. Y fíjense, acá hay una enorme paradoja, porque todo lo que hemos leído nos habla de Jesucristo. Alguien podría decir, ¿quién nos va a condenar? Y con corrección podrían decir, mirando la Escritura, Cristo nos puede condenar. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, él mismo dice, el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado el juicio a su Hijo. Es decir, Dios le dio a Cristo la facultad de juzgarnos. Ahora, resulta que Él no solo no nos juzga, sino que Él es nuestro amigo. Es el que está a la par nuestra. Como hemos visto, intercede por nosotros. Entonces, cuando Pablo dice, ¿quién nos puede condenar? Él dice, sí, Cristo podría condenarnos, pero no lo hace porque Él está cumpliendo otra función maravillosa. En los versículos que leímos muy rápido, en los versículos 31 y 32, vemos que Dios tiene toda la disposición de estar a nuestro favor, nos entrega a su Hijo, no escatima ni siquiera su propio Hijo, nos va a dar todas las cosas con Él. Pero en el versículo 34 encontramos que el Señor es el que intercede por nosotros.
Es decir, en todo esto, Dios está a nuestro favor. Esa es una excelente noticia que tenemos en esta noche. Ahora, fíjense allí el texto, ¿no? No cerraron la Biblia, por favor. 4 cosas dice que hizo el Señor por nosotros. Son las 4 que quiero mostrarles en esta noche. En primer lugar, dice que murió por nosotros. En segundo lugar, dice que resucitó victorioso el tercer día. En tercer lugar, dice que ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Y en cuarto lugar, dice que en esa posición intercede por nosotros. Y de estas 4 cosas quiero hablarles en esta noche. Voy a aclarar algo. Así nos queda limpio ya ese tema y clarito ahora. Cuando dice que está sentado a la diestra de Dios, alguno dirá, entonces Dios es como los hombres. Dios tiene forma de hombre. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y entonces uno dice, pero no está la diestra es la mano derecha, ¿no? Bueno, miren, lo que quiere decir Pablo cuando dice a la diestra de Dios es que Jesucristo está en un lugar de gloria. Nosotros vivimos en un sistema republicano y federal, pero ustedes vieron los países donde hay monarquía, donde hay reyes. Hemos visto lo que pasó en Inglaterra cuando murió la reina y ahora un nuevo rey. La persona que está a la derecha del rey es la persona más importante, la segunda persona más importante después del rey. Así siempre fue en la antigüedad y lo es hoy al día de hoy, ¿no? Bueno, en algunos lugares hoy también. Uno dice, te invitan a comer y te dicen, sentate a la derecha de mi mesa. Eso quiere decir que me están dando un lugar de privilegio. El problema es que los que son zurdos, ¿no? Anita es zurda, ella prefiere la izquierda, pero bueno, cada uno con su problema. Pero acá el tema es que el lugar de la derecha es un lugar de gloria. Cristo está en un lugar de gloria. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, vamos a mirar las 4 cosas. Así tomamos nota y les voy mencionando, como dijimos, otros textos para que ustedes puedan leer en casa. En primer lugar, dice que Cristo murió por nosotros. ¿Saben qué me hace pensar cuando hablo sobre este tema, cuando nos referimos a este tema de la muerte de Cristo? Me hace pensar en la gravedad del pecado. La gente que hoy vivimos minimiza el problema del pecado. Todo está bien. El pecado es para la iglesia, el pecado es un invento de la religión, el pecado es una cuestión subjetiva. Bueno, no es ni un invento de la religión, no es una cuestión de la iglesia, menos una cuestión subjetiva. El pecado es algo objetivo, es bien claro. La Biblia nos enseña que el pecado, en primer lugar, es no alcanzar el objetivo de Dios. Dios nos pone sus principios morales y espirituales, pero el pecado hace que ese objetivo no lo alcancemos o le erremos en el objetivo que tenemos que alcanzar. Y entonces, al errar eso, empezamos a entrar en rebelión contra Dios. El mejor ejemplo de todo eso lo conocemos muy bien, ¿no? En Adán y Eva. Ellos tenían que cumplir un objetivo. Era obedecer el mandamiento de Dios, que comieran de todos los árboles menos de uno. Sin embargo, Satanás los instigó y ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios. El pecado es una afrenta contra Dios, es rebelión contra Dios. Se opone a todo lo que es de Dios. Y por lo tanto, Dios lo resiste. Dios lo resiste. Y Dios lo condena. Lo condena enérgicamente. Ahora, la Biblia nos enseña que por causa del pecado todos estamos condenados y todos estamos destinados al juicio eterno. Pero hay una buena noticia. Pablo dice, miren, en esta seguridad que tenemos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Saben, hermanos, esto es un concepto, es una palabra que a veces seguramente ustedes lo escucharon por allí. La vamos a explicar en esta noche. Cuando Cristo murió por nosotros, lo que hizo fue un sacrificio vicario. ¿Saben qué significa vicario? Sustituto. Es decir, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Es decir, estando en la condición en la que estábamos, Cristo ocupó nuestro lugar. Cuando yo miro la cruz de Cristo, digo, esa cruz era mía, porque allí tenía que haber cargado con mis pecados, pero yo no lo podía hacer. Y entonces Dios envió a su Hijo. Y lo envió porque, como hemos leído allí en Romanos 5:8, Dios muestra su amor. Y ese amor maravilloso, a pesar de nosotros no merecerlo, Dios nos amó y envió a Cristo. A mí me encanta pensar en esto, porque cuando yo miro a la cruz de Cristo, yo no digo, Cristo murió por nosotros. Yo miro la cruz de Cristo y digo, Cristo murió por mí, por mis pecados, por mis malos pensamientos, por mi lenguaje obsceno, por mis mentiras, por todas aquellas cosas que están reñidas con la palabra de Dios, con esta rebelión y esta naturaleza pecaminosa que tenemos cada uno de nosotros. Cuando tenía 11 años me di cuenta de esta verdad, porque no hace falta tener mucho más conocimiento. Es necesario darse cuenta de que somos pecadores, de que estamos condenados y que necesitamos a Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Yo no sé si en esta noche todos los que estamos aquí somos de Cristo. No quiero avanzar en el resto del mensaje sin hacer un llamado a aquellos que todavía no entregaron su vida a Jesús, que no han entendido que Cristo vino a este mundo no para dejar una religión o para fundar una iglesia simplemente. Cristo vino a este mundo para realizar una obra extraordinaria, vino a morir por cada uno de nosotros, porque conocía nuestras necesidades. Por supuesto que cuando murió hace 2000 años atrás ninguno de nosotros existía, pero Él en su conocimiento, porque Él es Dios, conocía cada una de nuestras vidas, nuestras necesidades, y sabía y sabe que nosotros necesitamos ese sacrificio. Y Cristo en su amor, en su misericordia, murió por nosotros, murió por mí y murió por vos que viniste a este lugar y disfrutás de la compañía, de la amistad de todos los que están aquí y has cantado estas canciones. Queremos decirte en el nombre de Dios que Cristo vino a este mundo para morir por tus pecados, ocupó tu lugar. Lo que hoy es necesario es que des un paso de fe. Porque miren, esto es como cuando uno va al médico, ¿no? Si uno se siente mal y se da cuenta que está enfermo. Entonces va al médico y el médico lo revisa y ahí te da la receta. Y te dice, mira, tenés que tomar esta pastilla 3 veces por día, cada 8 horas. Y después yo tengo la pastilla en la mano. Si yo la tomo, me voy a sanar. Si no la tomo, no. Cristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Murió por los pecados de todo el mundo. Murió por mis pecados. Murió por los tuyos. Pero la decisión está en tu mano ahora. El acto de fe es el que tenés que hacer vos. Mucha gente mira a Cristo y dice, qué bueno. Es como lo mismo cuando voy al médico. Digo, qué bueno este remedio. Me dijo que es excelente. Pero si no lo tomo, no me sano. Y si yo no me acerco a Cristo y creo en Él, deposito mi fe en Él, tampoco voy a ser salvo. Tal vez vayas hoy a la eternidad y le digas a Dios, bueno, yo iba a la iglesia de Parque Casa y tenía muchos amigos allí, cantaba canciones, me compré una Biblia, algunas veces la leía. Y te diré, ¿qué hiciste con Cristo? Y le dirías, bueno, pero yo fui a los campamentos que hizo Parque Casa, disfrutaba de los encuentros sociales, iba a las reuniones, me gustaban los que decían los predicadores, pero Dios te va a decir, ¿qué hiciste con Cristo? Porque aquí el tema es qué hicimos con Él. Para ser salvos necesitamos depositar nuestra fe en Cristo. ¿Y qué es depositar nuestra fe en Cristo? Yo lo resumo de estas 3 cosas. La fe que salva es la fe de aquel que mira a Cristo y dice, yo creo que Cristo es Dios. Yo creo que Cristo murió por mí. Y yo creo en las palabras de Jesús. Lo que Él dijo en el Evangelio es cierto. Cuando yo creo en su persona, cuando yo creo en su obra, cuando yo creo en sus palabras, esa es la fe que salva. Porque estoy entregando mi vida en sus manos y le estoy diciendo, Señor, creo que moriste por mí. Soy un pecador, porque tu palabra lo dice. Creo que moriste por mí. Creo en ti, confío en ti.
Si no hiciste este paso de fe, no diste este paso de fe, no te vayas esta noche sin Cristo. Porque todo lo que yo voy a decir después te puede gustar o no, pero no va a poder ser aplicado en tu vida. A menos que entiendas que Cristo murió por ti. Que murió por vos. Joven, hombre, mujer, adulto. Si no entendés que un Cristo murió por vos y no lo recibís en tu corazón, en ese acto de fe estarás lejos todavía de la salvación. Pero avanzamos. La Biblia nos dice que murió por nosotros como nuestro sustituto. Pero hay algo que es también maravilloso. Dice en segundo lugar que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Resucitó al tercer día. Bueno, la verdad es que el Señor resucitó y eso es una verdad. Él lo anunció, Él dijo muchas veces a sus discípulos, miren, yo voy a poner mi vida y la voy a volver a tomar. Lo dijo en manera figurada, ellos no lo entendían, voy a derribar este templo y en 3 días lo reedificaré. El templo no se refería al templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén lo derribaron después un general romano, pero Él hablaba de su propia vida. Cristo murió y resucitó al tercer día. Y la resurrección de Cristo a mí me hace pensar en 2 cosas. En primer lugar, me hace pensar que la obra que Cristo hizo en la cruz, Dios la aceptó. Dios la aceptó. Él dijo, yo voy a poner mi vida, ¿no? Acá estoy, y fue a la cruz, obediente. Murió y resucitó. ¿Y por qué puedo confiar en la obra de Cristo? Porque Él resucitó, quiere decir que Dios le aprobó. Dios le dio un sello de aprobación a la obra que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Entonces puedo tener seguridad de que si confío en Él, soy salvo, porque Cristo resucitó, porque Dios lo levantó de la muerte. Dice allí el libro de Romanos, también en el capítulo 4, versículo 25, que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Cristo murió por nosotros y resucitó y pone un sello en nuestra vida, en la vida de todos los que creemos en Él. Dice, justificado. Esta persona ha sido declarada justa, no por sus propios méritos, sino por la obra que yo hice en la cruz, dice el Señor. Pero ¿saben? Hay algo que es maravilloso también en esto. Y es que el Señor Jesús, con su resurrección, nos hace pensar en algo maravilloso. La resurrección de Cristo fue un milagro de Dios, del poder de Dios. Cuando confiamos en Cristo, los creyentes decimos que vivimos una nueva vida, porque así como Cristo murió y resucitó una nueva vida, nosotros también morimos y nacemos a una nueva vida. Eso dice, por ejemplo, el libro de Romanos. Cada vez que hay bautismo aquí, seguramente lo han leído, Romanos capítulo 6, versículo 4, la Biblia nos enseña que los que estamos en Cristo hemos nacido una nueva vida. Y nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero hay algunos que dicen, ¿y yo cómo tengo seguridad de que Cristo resucitó? ¿Hay alguna señal? Por ahí nos dicen, ¿pero vos viste algo? No, yo no vi nada. Hace 10 años, para esta época, tuve la oportunidad de estar en Israel. Y ustedes me dirán, ¿viste la tumba? Vi una tumba que estaba vacía, pero no era la de Jesús tampoco. Me mostraron y me dijeron, así era la tumba del primer siglo. ¿Y entonces por qué creemos que Cristo resucitó? Porque hay algo maravilloso. Miren, no pongan el dedo ahí en Romanos, pero quiero que ustedes vayan al libro de Efesios capítulo 1, versículo 17. Del 17 al 20. Miren, ahí les voy a mostrar un secreto maravilloso para todos nosotros, que nos hace pensar mucho de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y hace una oración, ¿no? Entonces él dice, yo oro a Dios y pido algunas cosas por ustedes. No lo vamos a leer completo para que no se nos vaya el tiempo, pero dice, yo oro por ustedes para que sepan, por ejemplo, en el versículo 18, la esperanza a los que han sido llamados,
cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia de los santos, es decir, bendiciones que tenemos los creyentes. Y miren lo que dice el versículo 19. Pablo ora para que los creyentes entiendan esto. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Es decir, hay un poder que opera en la vida de los creyentes. ¿Y cuál es ese poder? Siguen leyendo conmigo, ¿verdad? Allí en Efesios. Para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es decir, hay un poder maravilloso, el poder de Dios, que puede operar en nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo, ese poder levantó a Cristo de los muertos. Es decir, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, pensamos en esto maravilloso, y es que Dios tiene poder ilimitado, resucita a Cristo de los muertos. Y Pablo dice, miren, con ese mismo poder opera en la vida de los creyentes. Entonces, cuando hablamos de esa nueva vida que tenemos que vivir los creyentes, nosotros decimos, ¿y cómo podemos hacerla? Bueno, Dios nos puede fortalecer. Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque ese poder maravilloso de Dios es el que opera en nuestra vida. Saben, hay muchos creyentes que dicen, bueno, yo tengo mis problemas, tengo mis debilidades, tengo mis flaquezas, tengo mis caídas. Y entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? Bueno, cuando nos ponemos en las manos del Señor, Dios obra en nosotros. Y miren, hermanos, yo no he visto a Cristo resucitado, no he tenido ninguna revelación, no hace falta eso. Pero he experimentado el poder de Dios en mi vida, porque ha transformado muchas cosas en mi ser. En este tiempo, como les dije, de prueba y dificultad por la enfermedad, he podido comprobar el poder de Dios también. Ustedes dirán, me sanó. No, miren, me ha sostenido en medio de la dificultad. Mientras otros se vuelven locos, a nosotros nos dio una enorme paz. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Frente a cuestiones que a veces uno no puede cambiar, uno se pone en las manos del Señor y el Señor obra en nuestra vida. Ese es el poder de Dios. Algunos dirían, ¿quién puede cambiar la vida de esta persona? Hemos conocido hermanos, ahora que son hermanos en la fe, pero en su momento tenían una vida terrible. Seguramente ustedes también han conocido. Y uno dice, pero ¿cómo que han cambiado? ¿Qué le hicieron en la iglesia? En la iglesia no le hicimos nada. Es el poder de Dios. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en la vida de los creyentes. Por eso la resurrección de Cristo es tan importante. Como dijimos, es señal de su aceptación, que su sacrificio fue aceptado en la presencia de Dios. Pero es señal de que hay un poder disponible en la vida del creyente para poder vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos. No es un ideal imposible para el creyente. No. Porque algunos dicen, bueno, eso para que lo hagan los ancianos de la iglesia, los pastores, los misioneros. No, para todos. La palabra de Dios es para todos. El poder de Dios está disponible para todos. Es el poder de la resurrección. Así como Cristo fue levantado, así también nuestra vida puede ser transformada. Lo que pasa es que hay que ponernos en las manos del Señor. Muchas personas caminan, muchos creyentes caminan así en la mediocridad y a los tumbos porque no acuden a aquel que puede fortalecer la vida verdaderamente. Pero seguimos, avanzamos un poquito más. Vamos a la tercera cosa. Cristo resucitó, pero dice allí que ahora está a la diestra del Padre. Es decir, que está ascendido a la gloria. Bueno, miren, cuando el Señor murió, a los discípulos les dijo, miren, voy a ascender al cielo. Y en algo maravilloso, ¿no? Antes de la resurrección, eso lo veíamos en casa, un día estábamos conversando con Anita, antes de la resurrección, los discípulos se peleaban entre ellos a ver quién podía ser el primero en el reino. Después de la resurrección, los discípulos estaban unidos. Y unidos despidieron al Señor.
Y algunos podrían haber dicho, bueno, nos vamos a preocupar muchísimo porque Cristo no va a estar con nosotros. Sin embargo, aparecieron unos ángeles y dijeron, miren muchachos, quédense tranquilos. Este mismo Jesús que fue tomado al cielo va a volver. Va a volver. Y el Señor ahora está en el cielo. Está ascendido. La Biblia nos dice que está a la diestra del Padre. Y entonces pienso en eso y me emociona porque por un lado pienso que el Señor está cara a cara con Dios, ¿no? Y entonces digo, ¿qué me prometió el Señor antes de irse al cielo? En realidad antes de ir a la cruz, ¿no? Hacer toda la obra. En San Juan capítulo 14, el Señor nos hizo una promesa. Miren qué lindo, ¿no? A ver si lo podemos asociar. Capítulo 14, versículo 2. El Señor Jesús dijo a los discípulos y nos dice a nosotros, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A ver, como dice aquí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor ahora? A la diestra del Padre. ¿A dónde vamos a ir nosotros también? Al mismo lugar. Cuando pienso en Cristo ascendido al cielo, pienso que el Señor está allí, en ese lugar maravilloso. Y a ese mismo lugar, ahí está preparando una parcela para mí, ¿no? No sé cuánto será, grande, chico. Seguramente para mí será un lugar más grande, por una cuestión de espacio nada más, no de privilegio. Y ahí estaremos. Y entonces podemos pensar con mucha emoción de que cara a cara veremos al Señor. Porque el Señor lo está viendo, Cristo está viendo cara a cara a Dios. El Señor está ascendido en el cielo y donde Él esté, nosotros vamos a estar también, ¿no? Ahora, pienso esto también, que es interesante. El Señor está, como dijimos, a la diestra del Padre. Quiere decir que está en un lugar de gloria, de privilegio. El apóstol Pablo a los filipenses les dice que por la obra que el Señor hizo le dio un nombre que es sobre todo nombre para que todos doblen su rodilla delante de Cristo. Es decir, que tiene todo el dominio, tiene toda la autoridad. Yo estoy seguro porque Cristo murió por mí. Estoy seguro porque Cristo resucitó. Pero también estoy seguro porque Cristo en el cielo tiene el dominio. Él es el Rey. Él reina. Es cierto, este mundo, dice la Biblia, que yace bajo el maligno. Es decir, Satanás gobierna el sistema. Pero Dios está por encima. Cristo está por encima. Cuando pienso en esto, digo, bueno, ¿cuántas dificultades tenemos, no? Como les dije al principio, cuando comenzamos el año teníamos unos maravillosos planes para hacer este año de muchas cosas. El Señor dispuso otro camino. Él tiene el dominio. Y así como dispuso otras cosas, también me abrió unas puertas que yo no pensé que podían existir. Es decir, el Señor en el lugar de gloria, Él ordena todas las cosas. Entonces yo puedo confiar no solamente en su cuidado amoroso, puedo confiar también en sus propósitos. Porque en el mismo capítulo 8 de Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Dijimos, estamos seguros porque Cristo murió por nosotros. Estamos seguros porque resucitó al tercer día. Estamos seguros porque está en la gloria y con su poder ordena todas las cosas. Pero hay algo que quiero detenerme por un minuto y es la cuarta cosa que quiero mostrarles esta noche. La Biblia dice que allí en la gloria intercede por nosotros. Está en el cielo y es nuestro gran intercesor. La Biblia dice dos cosas de Cristo. Dice que es nuestro abogado y es nuestro intercesor. Nuestro abogado y nuestro intercesor. Cuando dice que es abogado, podemos mirarlo como el abogado defensor. Porque en realidad el fiscal, según lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, es el diablo. Pero el diablo tiene una particularidad, ¿no? Siempre recuerdo un hermano que decía esto. El diablo hace esto.
por un lado empieza a instigarnos a cometer un pecado. Dice, no, mira, esto lo hace todo el mundo, no está tan mal. Eh, si nadie se enteró, es una cuestión privada. Entonces nos endulza un poco por ahí y caemos. Cuando caemos, se cambia de vereda. Dice, pero escúchame, ¿vos ibas a la iglesia? Pero te escuché cantar el domingo, ahí a voz en cuello, maravilloso el amor de Dios, qué sé yo, cantaba, cerraba los ojos, estaba... ¿Pero qué clase de cristiano sos? Y entonces uno dice, pero qué barbaridad, cometí una falta. Y ahora me siento lo peor de lo peor. Satanás siempre está ahí, instigando y acusando a los escogidos de Dios. Ahora, frente a ese fiscal implacable y perverso que primero nos introduce en el pecado y después nos acusa, el Señor es nuestro abogado. Es nuestro abogado defensor. Miren, hay una porción muy linda en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, cuando pecamos, tenemos una seguridad. Tenemos un abogado. Ahora, prestemos atención a esto, hermanos. Este texto no nos da licencia para pecar, porque total tenemos un abogado. A veces vemos algunas personas que están yo he visitado personas en la comisaría, y uno dice, bueno, sí, pero ya tengo un abogado que me va a sacar. Me va a sacar para volver a robar y volver a entrar en la cárcel. No, el Señor no es abogado para eso. No es abogado para eso. De ninguna manera. No hay licencia para pecar. No hay permiso para pecar. No hay por qué pecar. No estamos condenados a pecar. Estamos diciendo que el poder de Dios que resucitó a Cristo puede operar en nuestra vida. Lo que está diciendo el texto aquí es que si alguno hubiera pecado, tenemos una provisión de parte de Dios. Hay un abogado que intercede por nosotros. Pero no estamos autorizados a hacer cualquier cosa. Lo que sí tenemos es tranquilidad de que los creyentes podemos estar seguros porque hay un abogado que está abogando por nosotros. Pero dice allí el texto que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 7, hay una porción maravillosa. En el versículo 25 dice que Cristo vive para siempre intercediendo por los santos. Es decir, está en la presencia del Señor y aboga por nosotros. Y esa intercesión del Señor no significa que está ahí tratando de ablandar un poquito el corazón de Dios. No. El corazón de Dios es todo amor. Lo que hace el Señor es decirle, aquí está mi sangre, aquí está mi obra en la cruz por estas personas. Intercede por nosotros. Esa actividad de intercesor es maravillosa porque me hace pensar en que el Señor está cuidando de nosotros, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso hay una invitación maravillosa allí que encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar, porque el Señor es nuestro intercesor. Así como aboga por aquellos que han caído y pone también otra vez su sangre allí como testigo de la salvación de nuestras almas, también intercede por nosotros. Miren, antes de ir al cielo, hay un texto maravilloso en San Juan capítulo 17, versículo 20. Antes de ir a la cruz y ir al cielo, el Señor oró por los discípulos. Y en el versículo 20 del capítulo 17 de San Juan, Él dice, Señor, te pido por los que han de creer en mí, por el testimonio de ellos. Es decir, el Señor oró por cada uno de nosotros, que hoy estamos aquí, que tenemos nuestras dificultades, que tenemos nuestras batallas, que tenemos nuestros triunfos y tenemos nuestras derrotas. El Señor intercede por nosotros. Lo hizo aquí en la tierra, ahora está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Miren qué lindo es esto que estamos meditando rápidamente esta noche.
¿Podemos estar seguros? Claro que sí. Claro que podemos estar seguros. Porque estamos seguros en Cristo. Es en Él. Porque Él murió, porque Él resucitó, porque Él ascendió, porque Él está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Todo lo tenemos en el Señor Jesús. El poder que lo levantó de la tumba es el que nos fortalece para enfrentar todas las dificultades de nuestra vida. Por eso los creyentes tenemos toda la seguridad y podemos andar tranquilos en este mundo, confiados no en nuestro esfuerzo, porque en nuestras fuerzas no hay nada, pero sí confiados en el Señor. Quiero terminar mencionando esto. Estudiaba en casa y pensaba en estas cosas, ¿no? Que estamos seguros a través de la muerte de Cristo, seguros a través de su resurrección, seguros a través de su ascensión, seguros en su intercesión. Y pensaba, qué lindo sería tener un ejemplo para terminar en esta noche. Y mientras pensaba y oraba al Señor, vino a mi mente un personaje del Nuevo Testamento que nos muestra lo que es partir de este mundo con la seguridad que nos da el Señor Jesús. En el libro de los Hechos capítulo 7 se cuenta de la vida de quien nosotros llamamos el primer mártir de la fe, que se llamaba Esteban. El capítulo anterior nos dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. En el capítulo 7 hay una turba ahí de personas lideradas por quien sería después el apóstol Pablo. En ese momento se llamaba Saulo. Pero estaban enfurecidos. No querían escuchar nada acerca del Evangelio. Y después de una locución bastante larga de Esteban, terminan matándolo. Y cuando está muriendo, sobre el final de un capítulo muy largo, ¿no? El versículo 50 y pico, 56 creo que es, 55 y 56, ¿saben qué hace Esteban? Dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y dice, y Jesús estaba allí a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Y mientras estaba entregando su vida, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Y así murió. Cuando miraba esto me emocionó porque quien después escribe la carta a los romanos mucho tiempo después es el apóstol Pablo. Él ahora nos dice, miren, Cristo resucitó y está a la diestra de Dios. Pero unos años antes, él estaba consintiendo con la muerte de Esteban, alguien que también vio a Cristo a la diestra de Dios. Y entregó su vida con absoluta seguridad, porque dijo, allí está mi Señor, yo estoy seguro. Algunos dirían, pero estaba muriendo, porque la seguridad más importante es lo que va a pasar hacia la eternidad. En algún momento de este mundo nos vamos a ir todos, más tarde o más temprano. Pero el que tiene a Cristo en su corazón puede tener esa seguridad que tenía Esteban, que levanta la mirada al cielo y dice, yo estoy seguro porque mi Señor está allí, yo confío en Él, yo confío en Él. Murió, resucitó, ascendió y está a la diestra de Dios. Queridos hermanos, por la fe podemos mirar al cielo. Tenemos que levantar la mirada. Estamos muy ocupados y preocupados por lo que nos pasa aquí en la tierra. Y enojados y mal, y desilusionados y decepcionados, y a veces con los brazos bajos. Tenemos que levantar la mirada al Señor. Está a la diestra de Dios. Es nuestro Señor resucitado. En este tiempo que he tenido tantos problemas con mi vista, me alegro de poder ver por la fe a Cristo, a la diestra de Dios. Queridos hermanos, empecemos esta semana levantando nuestra mirada al cielo.
Tal vez lo podemos empezar ya esta noche. ¿Tenés algún problema, alguna dificultad? ¿Estás angustiado por algún tema? Levantá tu mirada al cielo. Cristo está a la diestra de Dios. Intercede por nosotros, se preocupa por nosotros. No pierda la oportunidad. Oramos al Señor. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra y gracias por esta maravillosa verdad que tenemos en el Señor Jesús, que Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados, pero esa obra no quedó allí en la cruz, la tumba no le pudo retener, está ahora a la diestra tuya. Señor, nos encanta ver al Señor allí, porque el Señor entregó su vida por nosotros, sufrió tanto por nosotros. Hoy está allí en la gloria y activo en nuestro favor. Te damos gracias por esta bendición. Mientras todas las cosas aquí en el mundo cambian y no tenemos confianza en ella, Señor, gracias que podemos mirar a Cristo sentado a tu diestra. Te damos gracias por su persona. Te alabamos y te bendecimos por el Señor Jesús. Hemos cantado canciones hoy, hemos exaltado ese amor maravilloso que hizo posible que Cristo muriera por nosotros. Pero te damos gracias porque el amor no se agotó tampoco en la cruz. Y hoy, cada momento de nuestra vida, el Señor nos sigue sosteniendo. Señor, te pedimos en esta noche tu bendición por cada uno de nosotros. Queremos levantar nuestra mirada al Señor para depositar nuestra vida en sus manos, para que con tu poder, con tu bendición nos sostengas en esta semana que estamos comenzando. Conoces la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, que tenga tu bendición, tu fortaleza, y que, Padre Celestial, ese poder extraordinario que resucitó a Cristo entre los muertos, pueda operar en la vida de cada uno de mis hermanos, transformando sus vidas, fortaleciéndolos, ayudando a transformar aquellas cosas que no están bien, las derrotas en triunfos, las debilidades en fortalezas, todo para la gloria y honra de tu nombre. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición y te damos toda la gloria en este día. Y queremos interceder por aquellos que todavía no han entregado su vida en las manos del Señor Jesús, para que esta noche, sin demorar más, puedan entregar todo en las manos del Señor Jesús, por aquel que murió, resucitó y está ascendido en la gloria, actuando por nosotros. Padre, te alabamos por todo eso, te bendecimos y lo hacemos de todo corazón, en el nombre glorioso y amado del Señor Jesús. Amén.